En Canarias Radio, Ídolos de Tara, un espacio para dialogar en igualdad. Noemí Galván. ¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de... ¿Qué tal, Canarias? Les damos la bienvenida una semana más a nuestro ratito de radio dedicado a la igualdad, en el que es ya nuestro penúltimo programa de la temporada. Hoy les invitamos a conocer el programa de las terceras jornadas de gordofobia y violencia estética que organiza el Instituto Canario de Igualdad. Nos visita para ello Magda Piñeiro, ella es fundadora de Stop Gordofobia y directora técnica de estas jornadas, que se celebran los días 29 y 30 de este mes y el 1 de julio. Serán en La Laguna, aunque podrán seguirlas por streaming, eso sí, con inscripción previa. Nuestra otra invitada de esta jornada es una mujer que ha revolucionado la educación sexual y que lo ha hecho a través de YouTube como una manera de dar respuesta a los discursos de los youtubers machistas que han ido proliferando. Es la psicóloga y sexóloga Isa Duque, más conocida como Psychowoman. Atentas porque nos dará una visión de la juventud algo más positiva y nos hablará de esa gran desconocida, la sexualidad femenina. Aquí comienza Ídolos de Tara. Ídolos de Tara, Noemí Galván. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Los días 29, 30 y 1 de julio se celebra una nueva edición de las Jornadas Internacionales sobre Gordofobia y Violencia Estética que organiza el Instituto Canario de Igualdad. Serán en el Gran Hotel La Laguna de Tenerife y, como en las dos ocasiones anteriores, se podrán seguir también vía streaming. De ellas queremos hablar y para ello contamos hoy con su directora técnica, Magdalena Piñeiro. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarte un año más. Ya van 3 seguidos, Magda, que llegan a estas jornadas, que empezaron poquito a poco, que han ido creciendo. Y este año el tema escogido es muy interesante, el movimiento. ¿Por qué este tema? Bueno, el movimiento debería ser un derecho para todos los cuerpos y sin embargo se le restringe a las personas gordas y a determinadas corporalidades, entonces desde ahí un poco la idea. Tenemos asociado a los cuerpos gordos los estereotipos de vagancia, de pesadez, de sedentarismo. No siempre es así. No, exactamente. Al final, el asociar los cuerpos gordos al sedentarismo o a la vagancia, a la quietud, ¿no? Y no al movimiento, justamente forma parte de los estereotipos que hay sobre los cuerpos gordos y que forman parte a su vez de la gordofobia que vivimos constantemente, ¿no? Entonces, romper con este estereotipo y decir que los cuerpos gordos se mueven, al final es pues romper con la gordofobia también. Uh-huh. Al final es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Una persona gorda parece que tiene que tener más seguridad en sí misma para acudir, por ejemplo, a un gimnasio. Habrá quien lo valore y anime, pero también hay personas que hacen esa presión constante, esas miradas que también acaban condenando a la inactividad a muchas personas. Claro, por supuesto, justamente es una pescadilla que se muerde la cola, porque sí, a nosotras, por ejemplo, las personas gordas, siempre nos están diciendo que tenemos que hacer deporte, que tenemos que hacer dieta, ¿no? Que tenemos que hacer ejercicio físico, salir más y tal, pero si luego cuando nosotras salimos de casa o intentamos hacer deporte y demás, nos encontramos con violencia, con discriminación, con humillaciones, con comentarios negativos, con burlas, con chistes, pues ¿cómo voy a hacer eso yo, no? Por ejemplo, determinadas empresas han sacado adelante ropa de tallas grandes, de ropa deportiva, ¿no? De tallas grandes para nosotras, y las redes sociales han ardido diciendo que están haciendo apología a la obesidad. Y es como, a ver, es que yo no voy a cruzar por la puerta de un gimnasio y automáticamente ser una persona flaca. Yo necesito ropa deportiva siendo gorda para hacer deporte, siendo quien soy y teniendo el cuerpo que tengo, ¿no? Entonces, si los espacios de deporte son espacios hostiles para las personas gordas, pues nunca vamos a ir. Entonces, de lo que se trata es cambiar estos espacios, borrar la hostilidad y que sean espacios inclusivos y que acepten la diversidad corporal. Magda, cuéntanos un poquito, vamos a profundizar en el programa de este año. Pues este año tenemos el primer día vamos a abordar las consecuencias de la gordofobia en la salud física y en la salud mental de las personas. Con Raquel Lobatón, que es una nutricionista bastante conocida, peso inclusiva, ¿no? Que aplica la nutrición incluyente, el cuidado en todas las tallas, ¿no? Y Mireia Hurtado, que es psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria.
Luego, el siguiente día vamos a hablar pues de esta gordofobia que hay, ¿no? Que asocia al cuerpo gordo a la quietud y no al movimiento. Vamos a intentar romper este estereotipo con Alejandra Ollosa, que es una investigadora, teórica y activista gorda mexicana que también lleva muchos años trabajando estos temas. Luego viene también Oyirum, que es una activista gorda anticapacitista, que nos va a hablar de la violencia estética que sufre ella desde su silla de ruedas. Uh-huh. Y luego tendremos una mesa redonda donde hablaremos pues de la hostilidad que hay, ¿no? De esta hostilidad que hablábamos en los espacios deportivos, pues con una periodista deportiva, con una bailarina y con una monitora y luchadora canaria, ¿no? de La Palma, Ana Molina. Y luego pues la bailarina Mónica González y la periodista Jessica Ross. Uh-huh. Y luego el último día cerraríamos con una serie de talleres de movimiento para que la gente pueda explorar con el movimiento, ¿no? Esto sí que es sin cámaras, sin streaming ni nada, porque va a ser un espacio privado y seguro, sobre justamente danza y lucha canaria. Y también un bloque artístico que va a abordar la gordofobia desde el arte, ¿no? Dónde está esa quietud y ese movimiento en el mundo artístico. Y cerramos con Mara Jiménez, conocida como Croquetamente en redes sociales, que es una humorista, actriz, artista multidisciplinar gorda bastante conocida también. Y con Beatriz Almar, que es cantautora gorda también, así como dándole el broche artístico a la tercera jornada. Magda, cada vez más expertas huyen del concepto de dieta cuando se habla de nutrición. Es el caso, por ejemplo, de Raquel Lobatón, como bien decías, una mujer que ha encabezado desde la nutrición este movimiento de salud en todas las tallas. Pero incluso Kika Fumero, la directora del ISI, decía en la rueda de prensa que la dieta es el sedante político más potente de la historia de las mujeres. ¿Compartes esa afirmación? Uh-huh. Sí, esa frase que dijo Kika Fumero, que además es de Naomi Wolf, ¿no? Que el mito de la belleza, una obra que ha sido como muy referente para hablar de violencia estética y para hablar de gordofobia también y de trastornos de la conducta alimentaria. Al final, una persona que está a dieta es una persona que está restringiendo sus alimentos, es una persona que puede terminar desarrollando problemas con la alimentación, ¿no? Problemas de la conducta alimentaria. Es una persona, dice además la propia Naomi Wolf, una persona que no tiene fuerzas para gritar por un megáfono, una persona que no tiene fuerzas para luchar por sus derechos, ¿no? Que está más concentrada al final en la estética que en la vida misma, ¿no? Yo siempre lo digo que muchas veces he sentido que los complejos y que la falta de autoestima y la gordofobia y la violencia estética me han paralizado mi vida. Y no me han permitido experimentar muchísimas cosas, ¿no? Que se ven limitadas de esas presiones externas. Entonces sí, yo creo que la dieta es un sedante, que es un sedante político y que es además una herramienta de control sobre nuestros cuerpos, que además es tremendamente dañina, porque no podemos olvidar que cerca del 80% de los trastornos de la conducta alimentaria comienzan con una dieta. Yo creo que una dieta no es una herramienta de cuidado, que el cuidado pasa por otros lados y que desde el Instituto Canario de Igualdad con esta jornada justamente se está apostando por esto, por el cuidado desde el amor, por el cuidado de la salud, desde el respeto a los cuerpos y a la diversidad, y desde la reconciliación con nuestros cuerpos, porque si no nos reconciliamos con nuestros cuerpos y los tratamos desde el odio, desde el desprecio y de estos intentos de control que son tan dañinos, al final de lo que menos podemos hablar es de salud en esos casos. Desde luego, y al final tener una relación sana, ¿no? Que es lo importante. Exacto. Magda, y todo un movimiento de body positive, como se vienen a llamar también, que sin embargo recibe también infinidad de críticas por parte de especialistas que consideran que con iniciativas de este tipo se normaliza la obesidad. Bueno, sucede mucho que se nos acusa a los activismos contra la gordofobia, al body positive, al body neutral, de apología de la obesidad o de normalizar la obesidad y demás. Yo creo que es un debate que hay, incluso invito a quien no esté de acuerdo con nosotras que se pase por las jornadas a debatirlo, porque creo que es un debate actual. Yo no creo que se esté normalizando tal cosa. Yo lo que creo es que existimos personas con distintos tipos de cuerpos, tanto delgadas como más gordas, que tanto la delgadez como la gordura obedece a cuestiones multifactoriales que no tienen solo que ver con un tipo de alimentación, un tipo de ejercicio físico, y que de todas formas cuando hablamos de salud tenemos que hablar de salud integral, que aborde también la salud mental, por ejemplo, no solo la física, y una salud mental que se está viendo tremendamente afectada por la gordofobia, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, cuando se nos recomienda para nuestra salud física hacer deporte, muchas veces la discriminación que ha dañado nuestra salud mental no permite salir a hacer deporte. Entonces tenemos que tener en cuenta todas las perspectivas para hablar de salud de la población. Y creo que el body positive y el activismo gordo vamos por ese camino. Vamos por el camino de, bueno,
que cada una cuide lo mejor que pueda de su cuerpo, acorde a las circunstancias, acorde a los contextos, pero siempre desde el amor y no desde el odio. Y para eso tenemos que reconciliarnos con nuestros cuerpos tal cual son ahora. Luego puede que adelgacen, puede que no, pero yo no puedo vivir constantemente odiando mi cuerpo, que es lo que promueve esta sociedad. Y luego todo lo que hay que intervenir y seguir divulgando en el ámbito sanitario, con esa visión pesocéntrica de todos los problemas obedecen siempre, cuando una persona es gorda, a la obesidad. Sí, por supuesto, porque además esa es una de las grandes vulneraciones de la salud de las personas gordas. Porque si una persona gorda, cualquier persona gorda, va con cualquier dolencia, cualquier síntoma y a todo se le atribuye obesidad o se le atribuye gordura, y la solución que se manda es una dieta y adelgazamiento, ¿no? Es lo que se prescribe, se está vulnerando la salud de la persona gorda porque muchas veces son otros motivos. Nosotras, por ejemplo, la plataforma de Stop Gordofobia a la que pertenezco, nos han llegado numerosas denuncias de casos de enfermedades graves, incluso de cáncer, mal diagnosticados o no diagnosticados a tiempo, debido a que pues el prejuicio gordofóbico hace que el doctor le mande a hacer dieta nada más y no revise qué tiene la persona, ¿no? Entonces, hay mucho prejuicio que borrar también en el ámbito de la medicina. Magda, es la tercera edición este año, como decía al principio, el éxito de convocatoria ha sido brutal en las 2 ediciones anteriores, tanto en las islas como fuera. Está siendo muy importante, no sé si tienes esa perspectiva ya de los 3 años, lo que ha sucedido con estas jornadas. Sí, nosotras estamos súper contentas con la acogida que ha tenido, y yo creo que realmente el Instituto Canario de Igualdad lo que está haciendo es responder ante un llamado de la población, ¿no? Es decir, hay un interés general en esta temática, hay un interés general en hablar de esto, en debatir esto, en aprender, en repensarnos, en deconstruirnos y sobre todo en reconciliarnos con nuestros cuerpos que tanto daño le han hecho y le hemos hecho, ¿no? Entonces, yo creo que vamos cada año también dando un pasito más, ¿no?, hacia adelante en esto, y que es muy importante lo que estamos haciendo, no porque lo estoy haciendo yo, pero creo que en parte, ¿no? Que quedará de nuevo. No lo estamos haciendo yo, sino que desde el instituto y toda la gente que está participando y todas las expertas, ¿no?, todas estamos construyendo algo muy bonito. Pues ya lo saben, las inscripciones están abiertas tanto presencial como a través del streaming, 29, 30 y 1 de julio. Magda, un abrazo y que sean un éxito una vez más. Muchas gracias. Un saludo. Otra vez. Chao. Ídolos de Tara, Noemí Galván. San Miguel de Abona ha celebrado una semana de salud sexual en la que ha participado nuestra siguiente invitada de hoy. Ella es psicóloga, sexóloga y ha revolucionado las redes sociales con su proyecto PsychoWoman. Isa Duque, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás, Isa? Hemos compartido, como decía, una semana de actividades intensas que se ha puesto broche final con una mesa redonda, con actividades de debate para abordar la sexualidad desde diferentes puntos de vista. Y hemos hablado mucho de relaciones sanas. Se pone mucho el acento en la juventud. ¿Nos estamos equivocando con eso? Bueno, yo creo que si hablamos de relaciones sanas o de fomentar los buenos tratos en los vínculos, en los encuentros, yo creo que tenemos que tener claro que esto nos atañe a todas las personas y que en general toda la ciudadanía tenemos muchos asuntos pendientes en llevarlo a la praxis, ¿no? A mí me da la sensación que muchas veces la gente de más edad, sobre todo, ¿no? Pues hemos aprendido, ¿no? Como, bueno, cierta terminología, lo que tenemos que decir, pero a mí lo que me interesa es la parte práctica de llevarlo esto, pues a tu día a día, ¿no? Y hablo de vinculación de todo tipo, es decir, también pues con tu vecino o con tu vecina, ¿no? Entonces pasa que muchas veces hablamos de la juventud, de cómo se relacionan, de todos esos asuntos que siguen teniendo pendientes, de que parece que no van a mejor cuando no es lo que yo veo, ¿no? En el trabajo con juventud, y yo creo que que se nos hace como más fácil, ¿no? O hay ciertos estudios que se hace con la gente joven que yo muchas veces digo, bueno, si lo hicieran con gente de más edad, a ver aquí qué saldría, ¿no? Pero claro, yo creo que nadie, ¿no? De esta sociedad o que nos hemos educado en las últimas décadas en general, nadie hemos recibido pues una asignatura que se evaluara también, ¿no? Que tuviera que ver, ¿no? Con cómo fomentar relaciones de buenos tratos con la familia, con las amistades, en el marco de la pareja, que al final es lo que más
yo como psicoterapeuta, ¿no? La consulta yo al final veo que es lo que más llevamos a las sesiones porque es lo que más nos atraviesa, nos hace sufrir, nos molesta, pero bueno, en general nunca nos han dicho cómo poder hacerlo de forma más sana, más positiva, más saludable. Parece que lo aprendemos, ¿no? A base de tropezar y pasarlo mal, pero obvio que es algo que nos atañe a todas las personas. Uh-huh. Hablamos mucho de los retrocesos en mentalidad por parte de la juventud, de cómo están recurriendo al porno para educarse sexualmente, pero no sé si tenemos que, como bien decías, plantearnos que esto es una cuestión de todas y todos. Y me llamaba la atención porque yo tenía preparada una entrevista muy seria, pero después de escuchar a Isa Duque en directo, en vivo y en directo, uno afloja esa tensión y esa presión, y una de las conclusiones que yo saqué el viernes tras escucharte es que estamos insatisfechos todos y todas. Claro, además, mira, yo no siempre digo, si ahora mismo hay alguien que diga, hoy yo estoy súper bien, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido, como yo decía el otro día, ¿no? Este trauma colectivo, que nadie nos esperábamos que esto iba a pasar, que nadie nos ha dado ninguna pauta. Yo creo que además de lo primero, ¿no? Para poder ver qué hacemos con eso es poder decir, pues mira, pues en estos aspectos de mi vida, entre que no me han contado nada, entre lo que me han contado está lleno de mitos, de estereotipos, de prejuicios, entre que luego veo las películas o la socialización que me crean un imaginario que se puede o no ajustar con luego mis vivencias. Pues estamos todos pues reguliches, ¿no? O bueno, pues sí. Isa, ¿crees que tenemos que preocuparnos por esos retrocesos en la mentalidad de parte de la juventud o no necesariamente? Mira, yo escribí un libro que salió publicado este año, Acercarse a la generación Z, donde hablaba de lo que llevo viendo en las aulas en los últimos 15 años, pero también me hice una revisión de todos los informes que se van realizando sobre la juventud española, ¿no? Y un poco lo que cuento en el libro es que no son ciertos esos titulares, además ya sabemos que ahora vende mucho, ¿no? Esos clickbait, ¿no? Esos titulares ciberanzuelos que te hablan de que te meten miedo, que te meten rabia, que te meten enfado, que te asustas y entonces desde ahí lo compartes, pero claro, también te inmoviliza, ¿no? Porque es bueno, todo mal, todo está peor que antes. Y bueno, a mí me sorprendió, aparte de que yo ya venía viendo en las aulas, ¿no? En los últimos años a una generación Z o generación encontrada, como yo la llamo, que pienso que hay muchos aspectos que nos dan 1000 vueltas, que son mucho más concienciados, que tienen unos hábitos de ocio mucho más saludables que, por ejemplo, cuando yo iba al instituto. Aparte de que yo eso lo veía y no coincidía con lo que luego escuchaba, los estudios también lo confirman. Entonces es muy importante que, por un lado, que analicemos bien esos estudios y que veamos en qué aspectos concretos está habiendo ciertos retrocesos y, por otro lado, que no los focalicemos en la adolescencia como si fuera algo externo al resto de la población, que a veces parece que hablamos, ¿no? Como si lo que les pasara o lo que visibilizaran, porque yo muchas veces digo que estos estudios de las adolescencias pueden mostrar las grietas del sistema, ¿no? Son las personas, en muchas familias, son las personas menores que han tenido que vivir, escuchar, entre otras cosas, pues una crisis sistemática desde 2008, ¿no? Entonces, claro, ahora que estoy viendo en las aulas que también confirman ciertas investigaciones, pues que hay, por ejemplo, un retroceso, no en general, digamos, en la lucha por la igualdad o contra el sexismo, sino específicamente en lo que tiene que ver con el concepto de violencia de género, ¿no? Como que, el llamado negacionismo, vamos. Que hace 4 años, ¿no? Como que sí que que no había ese rechazo y que ahora sí que lo hay. Claro, esto yo tengo claro, ¿no? Porque está pasando, veo también ciertos lobbies que hay, ¿no? En redes sociales, de ciertos creadores de contenido que ganan muchísimo dinero porque están muy protegidos también y amparados, ¿no? Por desmontar cifras, por tratar los datos como quieren y desde ahí como convencerte, pero es muy importante que sepamos que esta caída, por ejemplo, de aceptación a lo que tiene que ver con el concepto de violencia de género, en este caso, que no pasa solo por la adolescencia, ¿no? Yo tengo cerca de los 40 y yo digo, bueno, claro, y a mi alrededor también pasa y más, ¿no? Claro. Que hay mucha gente que ahora mismo está gritando muy alto pues ciertos mensajes, por ejemplo, que van en contra de los derechos humanos.
en general. Y esto está pasando. Y igual antes estábamos en un contexto, ¿no?, en el que, bueno, pues igual lo pensaban, pero no lo decían, o igual no tenían el amparo de ciertos partidos, ¿no? Y ahora sí. Y entonces, claro, yo creo que es muy importante que podamos decir, bueno, esto está pasando en general y la chavalería que vive en esta sociedad, pues hay una parte que tiene esos discursos, pero atención que hay otra gran parte que tiene el discurso totalmente contrario y de hecho esta generación pues están haciendo como grandes reivindicaciones y luchas, por ejemplo, por el tema del cambio climático, pero también por los aspectos que hablábamos en las jornadas, ¿no? Sí, está claro que luego cuando uno baja a la realidad y te encuentras con generaciones más jóvenes, dices, caray, hay motivos para la esperanza porque vienen con un discurso interiorizado. A nivel, por ejemplo, colectivos LGTB, tienen interiorizado el uso de los pronombres. En el feminismo 3/4 de lo mismo. Y dices, la realidad a veces es más optimista o más positiva, nos permite ser más optimistas que cuando leemos el periódico, por ejemplo. Claro, al final yo digo, ¿no? Porque a mí a veces la gente me mira como, como si yo fuera como muy optimista de base, sí. que no lo soy. Pero, por ejemplo, el otro día, ¿no?, en una entrevista para un periódico, me decía la entrevistadora, claro, porque no se movilizan, solo están con el móvil. Y yo decía, mira, es que con el móvil no sabemos si se están organizando para hacer, claro, pues, bueno, me ha encantado, ¿no? Vale, pero es que también yo le decía, mira, pero piensa en las últimas manifestaciones del 8M, antes de la pandemia mundial, cuando tú ibas a las manifestaciones de 8M año tras año, en los últimos años veíamos donde la gran mayoría eran mujeres muy jóvenes y también hombres muy jóvenes y también personas disidencias sexuales, eran la gran mayoría. Entonces, claro, que muchas veces tenemos un discurso que no encaja nada. O, por ejemplo, las jornadas, ¿no?, había parte del público joven, ¿no?, más joven que el resto, y bueno, y tú les veías, ¿no?, como iban ¿no?, como afirmando, ¿no?, y es como, claro que sí, generación encontrada, ya está bien, ¿no?, de además todo el rato repetir el discurso de demonización que no nos lleva a ningún lado. Ni nos ayuda a comunicarnos con esa generación, precisamente, ¿no?, si acabamos demonizando. Hay otro aspecto muy importante de lo que se habló en las jornadas, que es la educación sexual, que obviamente nos falla, visto lo visto, y a mí me encantó una parte que creo de la que se habla muy poco, que yo me he comprometido también como algo personal a empezar a hablar de ella, que es una brecha que está mucho más allá de la salarial, de los techos de cristal, y que me gustaría hablar contigo de ella, que es la brecha orgásmica, Isa. Lo poco que hablamos de la sexualidad de las mujeres, lo desconocida que es, y vamos a empezar por darla a conocer con ese concepto, ¿qué es la brecha orgásmica? Mira, pues la brecha orgásmica es lo que se ha observado. En concreto, yo te voy a hablar como de 5 investigaciones, más, digamos, en España realizadas que yo sepa no hay, más contexto americano y europeo, pero bueno, yo llevo más de 15 años escuchando a mujeres en consulta adultas y te puedo asegurar que me coincide mucho, ¿no? Y un poco lo que dicen estas 5 investigaciones, lo que visibilizan es que en relaciones, en encuentros sexuales entre un hombre y una mujer, hay una mayor, pero muy mayor tasa de probabilidad que los hombres tengan orgasmos y las mujeres no. De hecho, creo que uno de los datos de estas investigaciones era alrededor del 95% de los hombres y alrededor del 60% de las mujeres. Y más así si hablábamos de encuentros en general, pues digamos que hay 10 veces más de probabilidad que en un encuentro casual, pues en ese encuentro el hombre vaya a tener orgasmo y la mujer no. También digo hombre-mujer, entendiéndonos, ¿no?, como persona con pene, persona con... Bueno, porque también los estudios están hechos un poco de forma binaria también. Bueno, y entonces esto es muy importante que lo hablemos, que lo visibilicemos, porque la cantidad de mujeres en consulta que yo me he encontrado que venían sintiéndose muy mal a nivel individual, ¿qué me pasa? Que no soy capaz, que finjo, que, ¿no? Como, y bueno, y estas frases horribles, tipo frígida y demás, ¿no? Entonces, claro, es muy importante que veamos que esto no es una cosa individual, que es una cosa estructural, que es una cosa que tiene que ver con una socialización en un modelo sexual en el que no se ha priorizado ni visibilizado siquiera
cómo una persona con vulva puede tener un orgasmo y empezar desde ahí, porque si no, claro, es como que te sientes mal, te sientes que algo te pasa adentro, te sientes rota, luego intentas como solucionarlo, te empieza a entrar la culpa si no eres capaz de hacerlo, y todos estos temas, ¿no? Cuando yo he trabajado mucho con grupos de mujeres, ¿no? En municipios de Andalucía, por ejemplo. Y entonces empieza a hablar una, empieza a hablar otra. Y empiezan a decirse, pues, sí, a mí me pasaba, pero hasta que me leí tal libro, hasta que, ¿no? Que exploré, porque claro, hay una frase de una autora que dice, mira, es que se tienen menos orgasmos porque nunca nos han enseñado a cómo tenerlos, ¿no? Y yo pensaba, cuando iba al instituto, yo tenía claro cómo era la masturbación y autoerotismo, ¿no? De los chicos, tenía claro también que lo hacían, ¿no? Y sin embargo, yo era algo que no tenía, ¿no? Como presente en mi vida, porque era como, no. De eso no se habla. Sí, de eso no se habla, y además como un poco como prohibido, pero además yo cuando pensaba en el autoerotismo o masturbación en las personas con vulva, yo no escuchaba nada ni sabía cómo era el clítoris en realidad, y no escuchaba nada de estimular el clítoris. Yo recuerdo que escuchaba cosas como hacerte un dedo, ¿no? Como cosas que tenían que ver con la vagina, cuando además desde el año 76 tenemos informes muy, muy potentes, ¿no? Que se han hecho de sexología, que ya te hablan que más del 70% de las personas con vulva necesitan de la estimulación del clítoris, ¿no? Y todo esto, perdona, ya sabes que me enrollo mucho. Nos venimos arriba. Venga arriba. Todo esto es importante, porque a veces parece que el placer o los placeres, bueno, esto es algo como secundario, ¿no? Sí. Y no es secundario. A mí me pasa en consulta que hay mujeres que llevo acompañándoles, yo soy psicoterapeuta, hablo de otros temillas, ¿no? No solo de sexualidad. Y a los años me dicen, por cierto, y tengo dificultad para tener orgasmos. No es como no nos han, a las personas socializadas como mujeres en general, no nos han hablado de la importancia del derecho al placer, no priorizamos, y el placer, los placeres, no solo el tema del orgasmo, ¿no? Pero los placeres, y priorizarnos los placeres, sea lo que sea para cada persona, son grandes reguladores de tu vida, de tu día a día, de tu salud emocional, te dan agencia, te dan poderío, en fin. Y Isa, ya hay una cuestión fundamental, que la salud sexual y reproductiva es un derecho. Claro. Que nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado. Yo cuando estudié los derechos sexuales y derechos reproductivos, que forman parte de los derechos humanos, y leí uno de ellos, el derecho al placer, y todo lo que hay teorizado y consensuado por parte de los organismos internacionales respecto al derecho al placer, no me lo creía. No me lo creía. Porque como hablábamos el otro día, ¿no? Sabemos el derecho a un techo que nos cobije, el derecho al voto, todos los derechos que tenemos, pero de eso no hablamos como un derecho, y menos cuando se habla de la sexualidad femenina, ¿no? Con lo cual tenemos ahí muchísimo que hacer. Totalmente. Pues Isa Duque, Psicowoman, ha sido un placer escucharte. Vamos a poner más en circulación este concepto de la brecha orgásmica, porque hace falta hablar de esa sexualidad femenina, hace falta desmontar estereotipos y mitos que nos han acompañado durante toda nuestra vida y van a seguir acompañando, desgraciadamente, porque esas cosas calan más. Y también reflexionar sobre otro dato que me llama mucho la atención, que es esos encuentros mujer-mujer en los que se producen más orgasmos. Por algo será. Claro, esto es súper interesante, ¿no? Porque los mismos informes se estudiaba también encuentros hombre-hombre y encuentros mujer-mujer, y se veía como en encuentros mujer-mujer alrededor del 86% sí tenían. Y entonces esto es un análisis interesantísimo, y se suma a lo que hablábamos, ¿no? Que no es una cuestión de yo individual, Exacto. sino que nos han vendido un guión sociosexual de cómo tenemos que funcionar en un encuentro hombre-mujer, en el que en general, pues una gran parte de esas mujeres con ese coitocentrismo, ¿no? Que lo llamamos en sexología, que nos venden, pues no va a facilitar que se tenga un orgasmo. Desde luego. Isa Duque, Psicowoman, un placer, encantada de compartir contigo este tiempo, también esas jornadas de San Miguel de salud sexual que hemos celebrado, y esperamos verte prontito de nuevo en Canarias, que sé que te gusta. Yo también lo espero, muchas gracias. Un abrazo, Ica. Otro abrazo. Chao.
Pues hasta aquí el programa de esta semana. Ya saben que nos pueden escuchar de nuevo en la redifusión los sábados a las 4 de la tarde. Hoy ha estado en la realización a José Barroso y Sergio Montesinos. Nos vamos, sean felices.